SER Podcast. Hoy abrimos la ventana con uno de los asuntos, al menos en mi opinión, más trascendentes que tenemos entre manos como país y como sociedad. Y desde luego mucho más relevantes, también en mi opinión, que el ruido, las broncas, los escándalos y los desplantes que forman parte tristemente de la conversación pública de nuestro día a día. El problema del que hablamos es de hoy, es verdad que es de hoy, pero para ponernos en contexto vamos a retroceder 42 años. Estoy seguro que ahora mismo muchísimos, bueno, no solo los oyentes, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, Rafa Panadero, buenas tardes. Emma Vallespinos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? En Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes. Radio Vila San Juan. Estoy seguro que Radio Vila San Juan, que muchos oyentes tienen en la cabeza ahora aquella coreografía de zombies con la que Michael Jackson cosechó hace 42 años un éxito descomunal y que se convirtió en el videoclip musical más caro de la historia. Cuando se estrenó Thriller, fue todo un acontecimiento y eso que llegó solo a través de la televisión y del cine, porque las otras pantallas, las de internet, los smartphones, las tablets, entonces no me han llegado todavía a nuestras vidas. Yo creo, Rafa, que este vídeo tiene, Rafa Panadero, tú que eres el musicólogo de La Ventana, tiene además una vida que llega hasta nuestros días en el terreno escolar. Es que no es un vídeo, es un cortometraje con una historia muy bien contada. John Landis, el director, que había hecho ya cosas como los Blues Brothers, Maravillas, Desmadre Americana. Sí. Y yo tengo la experiencia de la última fiesta de Halloween que hice para mi hijo el pequeño, 10 años. Entonces, claro, en casa, después de todo el lío, les puse el vídeo de Thriller. ¿Y? Bueno, se quedaron todos impactados, era muy gracioso. Tengo otro vídeo grabándolo desde atrás como todos intentaban hacer la coreografía de los zombies que decías y vamos, les encantó, con 10 años, año 2024, ¿eh? Sí. Bueno, hoy los zombies clásicos siguen dando mucho juego en la ficción. Ahí tenemos las series, yo que sé, de Last of Us, de Walking Dead. Pero les ha salido un rival, y con esto hay que ponerse ya muy serio, que conecta con lo que coloquialmente entendemos cuando le llamamos zombie a alguien. Pues alguien que está cansado, que está distraído, que está empanado, pero también que está sin energía, como desmadejado, sin motivación o interés, ¿no? Bueno, esta es una descripción que, según el libro del que vamos a hablar esta tarde, retrata bastante bien a los que podríamos considerar los zombies de la era digital, que son básicamente los chavales que pasan horas y horas y más horas enganchados a las pantallas. El libro en cuestión se titula así, Generación Zombie, Generación Z, Generación Zombie, y su autor es el doctor Javier Álvarez, especialista en neurofisiología clínica y sueño, al que tenemos en Radio Barcelona, sentado junto a Rafa Vila San Juan. Javier Álvarez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estábamos haciendo memoria del vídeo de Michael Jackson y yo estaba pensando que la palabra zombie, más allá de aquel divertimento, joder, es una palabra muy, muy seria, ¿no? Como para definir esto. Suena dura, ¿verdad? Pero es que hay que llamar la atención. Hay que llamar la atención porque realmente las consecuencias que las pantallas, el exceso de uso de pantallas está teniendo en el desarrollo, en la salud de nuestros niños y adolescentes es tremenda. Es tremenda. Lo más parecido podríamos decir que es ese zombie, ¿no?
Bueno, hablas de impactos en la salud física, en la salud mental y también en la salud emocional. Cuando, por ejemplo, no sé, y es muy, muy frecuente en estos días, siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora más, cuando achacamos algún comportamiento a la rebeldía adolescente, ¿puede que se nos esté escapando cómo influyen las pantallas en esa reacción? Bueno, sin ningún tipo de duda, todo lo que es la irritabilidad, ¿no? Eso, por ejemplo, está muy asociado y la impulsividad está muy asociado a la adolescencia, y es propio del cerebro adolescente en desarrollo, con un lóbulo prefrontal menos formado todavía. Pero si a ese cerebro en desarrollo le quitamos horas de sueño, que no olvidemos que las pantallas es el principal ladrón del sueño en nuestros jóvenes, y le sumamos la hiperestimulación del sistema nervioso central que provoca las pantallas y la desregulación emocional, pues tenemos una combinación perfecta para que estos niños pues no estén desarrollándose como a todos nos gustaría y como todos los adultos nos deberíamos preocupar y ocupar para que sea. Javier, dices en el libro que, y eso es verdad, que toda época, toda generación tiene su droga. Ayer hablábamos aquí en La Ventana a esta hora del tema de la cocaína, y que la que le ha tocado a los niños y adolescentes de hoy es la adicción al móvil. Sin embargo, vamos, es verdad que hay cada vez más estudios científicos, más voces de alarma, más asociaciones de padres que se intentan organizar. Es verdad que se va advirtiendo movimiento, pero no parece que socialmente nos alarmemos tanto como en otros casos, ¿no? ¿Eso es por desconocimiento, porque es más cómodo mirar hacia otro lado? Bueno, las dos cosas, y le puedes sumar una tercera que lo hace todavía más complejo, ¿no? Y es que creo que es la primera vez en la historia de nuestra especie que todas las generaciones están enganchadas a una misma droga, ¿no? Los adultos también tenemos esa dependencia a ese móvil, a esas redes sociales, a las pantallas en general, y por lo tanto, como los adultos tenemos que ser o deberíamos ser el ejemplo, no por palabras, sino por hechos para nuestros niños y adolescentes, y no lo somos, porque tú le puedes decir a un adolescente no uses el móvil porque te está perjudicando para tus estudios, porque estás irritable, porque estás enganchado o de la forma que quieras en el diálogo cada uno que tenga en casa. Pero si tú con tu ejemplo lo que estás haciendo es estar con el móvil, o cuando ellos te están hablando estás presente físicamente, pero estás utilizando el móvil en segundo plano, o hay una pantalla, incluso ya no tiene que ser el móvil, incluso una televisión en un momento de la cena, ¿no? O en el transporte en coche, que se vayan con el móvil y con pantallas, eso hace que el vínculo, que la conexión se esté deteriorando tremendamente. Lo que ocurre, Javier, es que esa droga, ¿no? Pues en la nuestra, ¿no? Quizás, Francino, pues la coca, ¿no? O incluso la heroína en su época. Todo esto era en el trabajo, evidentemente, o no estaba o no era evidente, ¿no? Mientras que un móvil tú lo utilizas para trabajar, para igual todo, que lo utilizas para que te genere una dependencia. Entonces, ¿quién pone freno a esto? ¿Cómo se hace? Totalmente de acuerdo, Rafa. Bueno, es complejo, ¿no? Lo que tenemos que ver aquí es el número de horas recomendadas de uso de pantallas según la edad. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Y para qué se usa? Y lo que nos dicen los datos, ¿no? Los datos nos dicen que nuestros adolescentes están usando una media de 7-8 horas de pantallas al día. Que los niños entre 8 y 12 años las están usando en torno a las 4 horas. Que los niños menores de 6 años están utilizando pantallas cuando no deberían utilizarlos de ninguna manera, y se les está utilizando encima las pantallas como calmante, como niñera electrónica, ¿no? Entonces, una cosa es lo que hagamos los adultos, nos perjudique más o menos, y que además estemos en una era, que estoy totalmente de acuerdo, que las pantallas están presentes en casi cualquier campo de nuestro trabajo. Pero el tema es que no solo las usamos para trabajar, es que nuestro tiempo de ocio además las ponemos con pantallas. Y otra cosa es que no protejamos a nuestros niños en neurodesarrollo, en crecimiento, para que algo que les está perjudicando en su crecimiento, como decíamos, en salud mental, porque las implicaciones del uso de pantallas excesivo en niños y adolescentes es en todas las esferas, ¿no? Es más ansiedad, más depresión, más ideas autolíticas, mayor sedentarismo, menos rendimiento en el colegio, menos empatía, menor creatividad. Bueno, no quiero seguir porque ya creo que son suficientes, ¿no? Menor desarrollo del lenguaje, pero claro, eso es algo que nosotros tenemos que, insisto, que protegerlos, porque la obligación de los adultos es ser responsables de que nuestros hijos crezcan dentro de unos ámbitos. Igual que una droga permitida socialmente en nuestra sociedad, como es el alcohol, ¿no? Podremos también hablar ya lo creo. Muy tendido. Hasta los 18 años no es permitida, porque entendemos que los jóvenes, el daño que esa droga puede hacer en ellos es muchísimo mayor que los adultos, y por lo tanto hasta los 18 años los protegemos. Sin embargo, de las pantallas, ya no solo además la hiperestimulación que provocan las pantallas, que como continente, sino el contenido.
que hay en ellas, ¿no? ¿A qué están accediendo niños pequeños de 8, 9, 10 años? Contenidos de violencia, de ciberbullying, de pornografía. Entonces es un tema realmente complejo, pero serio, y el que yo creo que, insisto, hay que hacer mucho ruido. Yo os agradezco, de hecho, que estemos haciendo ruido aquí, porque es somos algo unos convencidos de este ruido, Javier, de verdad. Y Javier, hablábamos al empezar de Michael Jackson, ¿no? De aquellos años 80, los que crecimos en aquella época, pues habíamos normalizado cosas que ahora son impensables, ¿no? Pienso en el tabaco, en los autobuses, en los colegios incluso, ¿no? Los profesores fumaban, pienso en tomar el sol sin protección, en un montón de cosas que ahora nos parecen impensables y nos escandalizan. Y yo me pregunto si los móviles serán un poco el tabaco dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Si como experto crees que en cuántas décadas esto nos parecerá también impensable dejar a un niño con 8, 9, 10 años con un móvil y con horas de uso, como decías, ¿no? De 4, 5, 6 horas. Yo deseo realmente que los ejemplos que pones son buenísimos y son clarísimos, ¿no? Yo deseo realmente que sea así, que no te puedo decir cuánto tardaremos, pero ojalá y sea lo menos posible, que sean escasos años, ¿no? Y que ese movimiento social que se está empezando a poner en marcha sea rápido y contundente. Detrás hay muchísimos intereses económicos, ¿no? Detrás hay una poderosísima industria tecnológica, como la fue en su momento, por ejemplo, la industria del tabaco, en cuanto a fumar daba glamour, ¿no? Y aquí pues nos han vendido, por ejemplo, que la tecnología iba a hacer que nuestros niños fuesen muchísimos más inteligentes, rindiésemos mucho más en el trabajo, en las escuelas y demás, cuando se ha visto que todos aquellos países que cuanto más han invertido en digitalización de las aulas, menos rendimiento escolar. Por lo tanto, claro, hasta que la sociedad y la ciencia da la evidencia de cuáles las consecuencias, ahí tenemos siempre un margen de 2, 3, 4 décadas en la cual pues hay unas generaciones que son afectadas. Yo espero que en esta ocasión tardemos menos en darnos cuenta y sobre todo, claro, tener muy presente que es que la infancia se vive una vez. Claro. Todo lo que los niños están dejando, ya no es lo que implica las consecuencias de las pantallas, es qué están dejando de hacer los niños por estar tantísimas horas en las pantallas. Están dejando de tener juego analógico, fundamental para su desarrollo, socializar en persona con sus amigos, ¿no? Hacer actividad física, estar en la naturaleza, generar, como decía antes, vínculos reales, familiares y tiempo de calidad. Y eso o se hace en la infancia de una forma correcta. Están dejando de leer, que es algo fundamental para su neurodesarrollo, para su comunicación, para su lenguaje. Y todo eso, si no se hace en la infancia y en la adolescencia, que es cuando el cerebro se está formando y está generando una cantidad y tiene una facilidad de generar conexiones cerebrales que nunca más volverá a ser, después no lo podemos recuperar. Javier, dejemos claro que este discurso no es un discurso tecnófobo. Dejémoslo claro. Tú eres científico, por ejemplo. Claro. O sea, no, es que no se lea esto en clave de tecnofobia. Que no es eso. Que es que hay hoy mismo el diario El Mundo publica un informe, creo que son 4 páginas, he estado leyendo, con evidencias científicas de, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Hong Kong concluye que el tiempo de pantalla afecta a la función cerebral necesaria para la atención. Hay imágenes de resonancias con colorinchis donde se comprueba cómo afecta negativamente a las neuronas. Hay una entrevista con Miguel Ángel Martínez González, que es un catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra, diciendo que se ha perdido más de un 5% de coeficiente intelectual en la última década. Correcto. Por eso me gusta ir enumerando evidencias, pero dejar claro que esto no es un discurso tecnófobo. Es porque que, dicen, bueno, es que estáis contra la tecnología. No es eso. ¿Cómo me alegro que lo comentes, ¿no? Porque es que, fíjate, porque a mí ya en alguna entrevista me han preguntado, oye, ¿esto será tecnofobia? Lo primero que hay que decirle a estas personas que piensan en el discurso tecnófobo es, mira, lo mejor que puedes hacer es sentarte, coger un libro, por ejemplo, Generación Zombie, el libro del que estamos hablando hoy en día, no es un libro en el que yo dé mi opinión. Es un libro que está respaldado a los estudios científicos que existen, porque aquí no podemos sentarnos en una misma mesa. La ciencia, lo que dicen los estudios científicos, lo que a alguno dentro de una iluminación se le ocurra decir, y es que resulta que los videojuegos desarrollan la coordinación motora de los niños. ¿Dónde está ese estudio que demuestre eso? Es que eso no es así, es que no hay ningún... Pero claro, la industria ha creado esos mitos, esos falsos mitos sobre las ventajas de las pantallas para que estemos aquí discutiendo si es tecnófobo o no es tecnófobo, y mientras tanto ellos siguen vendiendo y ocupando nuestro tiempo frente a las pantallas. Pero al hilo de esto... No, perdón, doctor, al hilo de esto de la tecnofobia, habrá muchos oyentes que estarán diciendo, bueno, sí, pero es que yo hago un uso responsable de esto. Yo creo que esa es la clave, que todavía hay gente que dice, se puede hacer un uso responsable de esto. Yo no sé si usted, desde su experiencia, ve que esto es una falacia o todavía es posible, porque si volvemos a la comparación con otras drogas, pues claro, hay drogas que generan mucha adicción y bueno, sí se puede hacer un uso responsable, pero quizá bajo la supervisión de un médico.
Y eso es un escenario que en esto de las pantallas no es posible, no es planteable. Es que depende muchísimo de las edades en las que estemos hablando, ¿no? Siempre hay que saber que las pantallas no son biológicas y las pantallas en realidad no las necesitamos para tener una vida saludable. Ahora bien, son necesarias socialmente, como decíamos antes, a nivel laboral, son necesarias, pero hay que ver qué grupo de edades, ¿no? Y entonces, para los adultos, un número de horas de pantallas va a perjudicar menos, pero para los niños van a ser más perjudiciales. Tenemos que tener claro muy las horas que recomienda las organizaciones mundiales la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de pediatría, de cuántas horas deberían los niños utilizar las pantallas. Es que hasta los 6 años, prácticamente, hasta los 2, 0 absoluto, pero es que ya se está hablando de que hasta los 6 absolutamente también 0, ¿no? Que luego, como mucho, entre los 6 y 12 años, media hora al día, que luego 1 hora, es decir... Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué edad y cuánto es el uso que se recomienda para esa edad? Y la actitud de los padres, porque, por ejemplo, atácame si quieres, pero yo durante mucho tiempo pensé, bueno, esta generación se criará con todo esto, pues igual que nosotros nos criamos con el inicio de la televisión o con lo que fuera, ¿no? Y será otra generación. Claro, ya luego empezaba a pensar que esto no puede seguir así, no puedo seguir pensando así. Pero habrá mucha gente que sigue pensando, bueno, tampoco es tan malo. Tampoco es tan malo. Bueno, mira, hablando de la televisión, que la tenemos ya como el centro de nuestras vidas y es el centro de nuestras casas en muchos sitios, ya se demostró a partir de los años 90, de la década de los 90, que el coeficiente intelectual, que hasta entonces siempre había ido subiendo más o menos unos 3 puntos por década, a partir de los 90 se estancó y dejó de subir. Y eso se asociaba directamente a la inclusión de la televisión en los hogares, porque implicaba dejar de leer, dejar de socializar, dejar de actividad física. Pero es que a partir de los 2000, y sobre todo a partir del 2010, con el uso de las pantallas digitales, móviles, tablets y demás, se ha visto que el coeficiente intelectual de nuestros niños ha disminuido. No es que ya no siga creciendo, es que ha disminuido. Es que el coeficiente intelectual hoy en día, por ejemplo, en rendimiento de matemáticas de un niño de 11 años, es el de un niño de 9 hace 20 años. Es decir, las repercusiones, la ciencia las está demostrando, los estudios están diciendo que hay un freno y un retroceso en la capacidad matemática, en la capacidad del lenguaje. Las editoriales están teniendo que simplificar los textos, poner un vocabulario más sencillo para que los niños puedan leer, porque si no, no llegan. O sea, es decir, son una serie de consecuencias tan importantes que, claro, mirar para otro lado, no hacernos responsables los que somos adultos. Evidentemente, si tú quieres ser fumador, pues fuma, de adulto. Javier, pero si tienes un niño de 13 años en casa, no le regales un cartón de tabaco. Creo yo, ¿no? Estaba pues pensando, aquí yo creo que igual estamos obligados a protegerlos. Estaba pensando al escucharte que a veces, digamos, lo malo se ve muy bien en el espejo de lo bueno, ¿no? Es que ni siquiera lo bueno durante 9 horas sería tan bueno. Es decir, 9 horas de deporte, 9 horas de dedicarte a leer, 9 horas de comer, 9 horas de beber. Esas 9 horas serían tremendas porque ya no solamente es que te producirían daño, sino que, como has dicho muy bien, dejarías de hacer otras cosas. Pero mi pregunta es, ¿el daño causado en esta generación es recuperable? Tenemos que decir que sí. No podemos decir que no, porque si no podemos caer en no hacer nada, pero que secuelas tiene seguro, porque como os decía, hay unos años de neurodesarrollo que si no se aprovechan después, pues evidentemente no se puede recuperar al 100%, ¿vale? No se puede recuperar al 100%, pero tenemos que ponernos las pilas para minimizar estas consecuencias. Oye, Javier, déjame incorporar a la conversación a Diego Hidalgo, que nos está escuchando desde el comienzo. Diego es escritor, es autor de los libros Anestesiados y Retomar el Control e impulsor del movimiento OFF, que convoca para este próximo sábado, día 7, una concentración por el derecho a la desconexión digital. Protejamos la salud de los menores. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde te pillamos, Diego, por curiosidad? Pues en Cracovia, en Polonia, donde he estado dando conferencias precisamente sobre estos temas. Oye, tenéis un manifiesto que ha firmado ya mucha gente. Explícanos un poco, para quien no conozca, cómo surge y en qué consiste este movimiento OFF. Bueno, pues muy en línea con todo lo que acabáis de comentar y de la alerta que lanza el doctor Álvarez, pues el manifiesto OFF es una iniciativa totalmente apartidista que se lanzó el año pasado y como has comentado está respaldada por más de 300 personalidades, tanto en España como en muchos países, y de muchas disciplinas, no solo de la medicina, sino también pues filósofos, científicos, abogados, artistas, etcétera, y lanza una alerta sobre esta relación, este punto, digamos,
en el que hemos llegado en nuestra relación con la tecnología digital, que está teniendo consecuencias en muchísimas facetas de nuestras vidas. Hemos comentado ahora una faceta esencial, salud física, mental, cognitiva, emocional de los menores, pero el Manifiesto OFF es una iniciativa un poco más amplia, pues que también muestra cómo gran parte de la tecnología digital está diseñada directamente para explotar las vulnerabilidades de los seres humanos y de sus instituciones, ¿no? Y a partir de este manifiesto, pues lanzamos iniciativas concretas, como esta concentración que acabas de mencionar, que tendrá lugar este sábado 7 de junio a las 11 en muchas ciudades de España, para alertar sobre aspectos específicos de esta problemática. Oye, un aspecto específico que no ha salido todavía a la conversación. ¿Se aprende mejor, hablamos de educación, de chavales, de estudiantes, ¿se aprende mejor en papel que en digital? Hombre, creo que ahí también existen muchos estudios de distintas disciplinas que muestran que, por un lado, existe una relación mano-cerebro que hace que, por ejemplo, cuando se escribe a mano, el efecto sobre la memoria es incomparable a si es un teclado de una pantalla táctil. Por otro lado, también tenemos evidencia científica de que la comprensión lectora es superior cuando se lee en papel, por ejemplo, a cuando se lee en pantalla. Ya. Muy bien. Diego, una curiosidad. Especialmente en edades tempranas. Sí, una curiosidad y te dejamos ya, que si no la línea se va entrecortando un poco. ¿Qué teléfono tienes? Personalmente tengo un Nokia, un Nokia de estos antiguos. Yo tengo 41 años, pero todavía no he recibido mi primer smartphone, a pesar de haber sido emprendedor digital. ¿Ah, sí? Y de estar conectado gran parte del tiempo, porque creo que, se puede beneficiar uno de muchas cosas buenas que nos trae el mundo digital a través de ordenadores o de dispositivos que nos infiltran en cada minuto de nuestras vidas. Muy bien, pues oye, diga algo. Muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, ¿eh? Muchísimas gracias y espero veros numerosos el día 7 a las 11 de la mañana. Un abrazo, joder, qué bien. Carlas, me sonaba Javier, ¿qué teléfono teléfono tienes tú, Javier? Perdona. Tú un smartphone, ¿no? Javier, tienes un smartphone, sí. Yo estoy a punto de comprarme el Nokia también. ¿Sí? Lo que sí que te puedo decir que ahora mismo que tengo el smartphone, lo que sí te puedo decir es que le pongo límites, porque si no me pasaría igual que a todos los demás, ¿no? Acabas enganchado, es decir, después de la cena no lo utilizo, hasta bien entrada la mañana no lo utilizo, limito las horas en las que lo consulto a 3-4 veces a lo largo del día, y a pesar de eso tiene sus peligros, ¿no? Este libro que has publicado, Generación Zombie, incluye un cuestionario muy interesante con un montón de preguntas. Yo esta mañana se lo hacía a algún compañero y los resultados eran curiosos, de los que estamos aquí, Isaías, Rafa 1, Rafa 2 y Emma. Yo algunas preguntas, es muy largo el cuestionario, pero solo algunas. Mira, ¿dormís con el teléfono móvil encendido? No. Sí, pero silenciado, pero sí. ¿Sí? ¿Panadero? ¿Tú Sí, silenciado, también? pero sí. Otra, si te dejas el móvil en casa, ¿vuelves a buscarlos? Sí. No. Si me pilla cerca, sí. Si no, pues... Vale. ¿Sentís cierta intranquilidad cuando no lo lleváis encima al móvil? Decir, oye, falta algo. Cierta no, toda. Todas, sí. No cierta tranquilidad, sino tranquilidad cierta. Intranquilidad cierta, ¿no? Sí, me gustaría decir que no, pero sí, ese día era común. Mira, otra pregunta. Es que es muy chulo el cuestionario. Es que además, según la respuesta, va puntuando más o menos y al final llegas a la conclusión de cómo ¿Zombie estás. o no? No, pero casi. Cuando vais andando por la calle, ¿podéis mientras enviar algún mensaje o ir mirando o chateando? Me he sorprendido haciéndolo. Hay que decir la verdad, ¿eh? Sí, yo lo hago. Lo que pasa es que he descubierto el choque entre personas, que ya se produce. Ya, que vas verdad, con el móvil y ¡ay, caray, que me voy a dar! Sí. La última, que hay muchas, pero esta me parece definitiva. ¿Os negaríais a vivir sin móvil? ¿Os negaríais a vivir sin móvil? No. Esa es una pregunta trampa. ¿O aceptaríais vivir sin móvil? Decir, mira, mañana se ha acabado. No hay móvil. Para siempre, sí. un tiempo. Hemos unas vivido horas. mucho Esa tiempo es sin una móvil. pregunta trampa. Sí, es trampa. Porque Eso está Javier ahí, díselo a Javier. Colectivo. Claro, Si exacto. es para todos, vale. Ya, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Quiero decir, es que claro, esto es como, no, claro, como esto es general, nadie lo hace. ¿Pregunta trampa, Javier? ¿Esta es pregunta trampa o no? Bueno, es pregunta para que se creen más
dudas y que la gente se lo replantea. Al final, no hay que olvidar que está enfocado sobre todo a los niños y a los adolescentes. Sí, ¿no? pero Y entonces, fíjate las respuestas aquí, las Claro, que ha habido. es que... Sí, no, porque están todas las generaciones están en el ajo, ¿no? Pero lo que está claro es que sí que hay que apoyar a estas asociaciones, adolescentes libres de móviles, por ejemplo, que se hacen un trabajo fantástico, de que intentar que haya ese movimiento social para que hasta los 16 años, pues la gran mayoría de los adolescentes no accedan a esos smartphones, no sean el bicho raro de clase el que no accede. Pero desde luego Claro. yo creo que sería, digamos, el triunfo ya de la generación zombie. Es decir, cuando una especie decide renunciar a las bondades claras que tiene un determinado medio porque es incapaz de afrontar los peligros, pues me parece que es el símbolo de que no hemos evolucionado lo suficiente. Pero ¿no? la respuesta a eso es lo que tenía Hidalgo, un Nokia, Nokia. que te permite estar comunicado, pero te evita todo lo que lleva asociado. La pregunta es si ahora, en estos tiempos, es posible disociar y separar, tener un móvil, de estar conectado a las redes sociales y estar conectado 24 horas. Yo creo que sí se puede disociar. Sí. Yo estoy absolutamente Pues esa puede ser la convencido. clave. Y de hecho lo practico, pero bueno, Sí, en fin, verdad. no sé. Pues ya decía que se parecía tu teléfono al de Hidalgo. Yo tengo un smartphone, ¿eh? Y yo tengo un smartphone, pero bueno, pues procuro en la medida de lo posible. Tiene más mérito, Carlas, que eso. tiene el smartphone pero no ha instalado las aplicaciones. No. Oye, fíjate, Javier, me gustaría terminar esta conversación sobre el libro, un libro muy recomendable, Generación Zombie, con una confesión tuya en el prólogo. Hablas con tus hijos, con Pau y con Xavi, ¿no? Y casi les pides perdón. Dices, me voy a leer un fragmento. Pau y Xavi, lo siento de corazón. Me gustaría haberlo hecho mejor. Sabemos que hay que limitar el uso de las pantallas, que debemos marcar unos horarios, pero Internet y con él los smartphones, los ordenadores y las tablets están por todas partes. Se han hecho imprescindibles para estudiar, incluso para relacionarse. Escapa todo control. Por mucho que impongamos a nuestros hijos un límite de tiempo, que prohibamos la entrada del móvil en los dormitorios y que esté presente en la mesa durante las comidas, por más que les obliguemos a apagarlo a determinada hora, siempre surge una excusa para saltarse las normas. Siempre hay algo que estudiar, que está colgado en la red, siempre hay un trabajo compartido online, algo que comunicar a los amigos vía chat, sea la hora que sea. Xavi, Pau, quizá como padres deberíamos haber estado más atentos. ¿Acaso deberíamos haber sido más duros? A la luz de todo lo que sabemos ahora, podríamos haber esperado un año más o 2 en daros vuestro primer smartphone. Nos alarma que ya se hable de adicción y acarreamos una culpabilidad terrible por haber claudicado en nuestra obligación de educar y velar por su bienestar. O sea, decía al principio que zombie es una palabra muy dura, pero esta confesión tampoco está mal, ¿eh, Javier? Sí, y fíjate que si los vieses ahora a Pau y a Xavi, te diría que seguramente dentro de sus grupos de edades y de amigos son de los que menos utilizan el móvil y de los que más concienciados están y de los que más horas duermen, porque no hay que olvidarse que las pantallas además son el ladrón de ese pilar fundamental de la salud de niños y adolescentes que es el sueño. Sí, porque caemos en ese movimiento global al final, ¿no? Acceden al móvil, de la media de edad de nuestro país es los 11 años. Y es que no hay que olvidar que tenemos muchísimos niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, con depresión, con ansiedad, con trastornos del comportamiento, incluso con trastornos del espectro autista, que hay evidencia científica que dice que si les quitas las pantallas, por esa hiperexcitación que provocan, esos niños se regulan emocionalmente, se deshiperexcitan y muchísimos de ellos dejan de necesitar tomar medicación. Por lo tanto, en todos estos niños que ya tienen además más problemas, quitar las pantallas debería ser un pilar fundamental y lo que se hace muchas veces es todo lo contrario, es darles pantallas. Por lo tanto, perdón Pau y Xavi, perdón a todos los niños de los que somos responsables como médicos, como padres, como educadores, porque tenemos que poner toda la carne en el asador, los que somos adultos, para protegerlos y que puedan crecer de la forma más sana posible. Javier Álvarez, autor de Generación Zombie, muchísimas gracias de verdad, por este rato en la ventana. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, Carlos, un placer enorme. Y la palabra del día no puede ser otra que zombie. La palabra del día
con Isaías Lafuente. Pues mira, zombie es una palabra viajera, con boleto de ida y vuelta. Nuestro diccionario nos ilustra sobre su origen haitiano, aunque hasta allí llegó seguramente en la boca de algún esclavo desde África. No sabemos si en su inclusión en el diccionario de la RAE, relativamente reciente, tuvo algo que ver Michael Jackson, pero si tenemos en cuenta que Thriller se estrenó en diciembre del 83 y la palabra se registró en un diccionario manual en 1985, no es difícil atar cabos. Entró entre paréntesis, que es la forma que tenían los académicos de expresar gráficamente la prevención sobre el uso de un extranjerismo, y la registraron entonces con doble grafía, zombie y zombie. La palabra se asentó inmediatamente y cuando en 1992 entra en el diccionario oficial ya aparece sin prevención alguna y sin esa E final. Fue en una novela del siglo XVII, El zombie del Gran Perú, cuando aparece por primera vez escrita. En España la registraron en el siglo XIX un par de diccionarios no académicos que definieron zombie como un coco con el que los criollos americanos asustaban a los niños. Zombie es hoy, según la definición académica, la persona que se supone muerta y que ha sido reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. Es decir, sería un Lázaro con un mal dios. Y sus andares patosos, alimentados por obras de ficción, pues han generado una acepción metafórica con la que nos referimos también pues a esa persona atontada, groggy, pasmada, abobada, alelada o directamente empanada. Es un sentido figurado paradójico, porque individuos en ese estado no serían tantos muertos vivientes, sino vivos murientes. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. Este no tiene nada de zombie, Rafa Panadero. Bueno. Van Morrison está ya, en fin, entradito en años, pero de zombie no tiene nada, sigue ahí dando guerra. Esta noche iremos a verle. Lo traemos. ¿Vas tú a verle esta noche? Pues sí, en cuanto acabe aquí. O sea, ¿tú quieres que te agreda directamente? O sea... Me vas a hacer llegar tarde porque creo que tienes planes. Lo traemos a la ventana, no me hagas hablar. Lo traemos hoy a la ventana porque anoche fue el primero de los dos conciertos de Van Morrison en Madrid, en las noches del Botánico. Lo traemos por algo muy concreto. Van Morrison es un crack, es la bomba. Pero tiene un carácter que, digamos, que no le acompaña en su grandeza musical, ¿no? Eso lo sabe la gente que ha ido a muchos conciertos. Carlos Boyero, por ejemplo, nuestro crítico de cine, le ha visto 15 veces con la de anoche. Y ayer mismo en la ventana del cine recordaba que en alguna ocasión... Y luego él es muy irregular. Y a veces muy vago y muy cabrito y no da todo lo que podría dar. Yo le he visto de todo tipo de conciertos. Pero cada vez que voy a verlo, la ilusión, o sea, es decir, voy a ver al Botijo de Belfast. O sea, el León, no llame Botijo al León. León y Botijo, León, bueno, pero... León es su alma, pero luego es que es muy pequeñito y cada día está más gordo, ¿no? Y tiene ya, pues, va cerca de 80 y tal, ¿no? Pero oír esta voz y esta música... lo que dice y cómo lo dice, digo, pues... vete a confesar, vete a confesar, sí. Venga, vete a confesar. Hombre, vago y cabrito no está mal, ¿eh? Me temo que este espacio se podría titular Un capullo en el Botánico, ¿no? Por resumir. ¿Lo dices porque ha llegado un capullo en alta mar o qué? No. Bueno, que conste que he hablado con Carlos Boyero esta mañana y me ha dicho que anoche Van Morrison presentó a los músicos, que es algo poco usual y es un detalle, una deferencia. Pero ¿qué te ríes? Porque a mí me llega esta mañana a través de una amiga también el comentario de otro amigo que estuvo en el concierto y su titular es: supergrupo, sonido excepcional, hasta sonrió.
O sea, como gran logro, Guau. que hasta Claro, sonrió. pues que yo quiero poner el acento ahí porque a propósito de la presencia de Van Morrison estos días en España, le hemos pedido a Fernandisco, hola guapo, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas está tardes, usted? que se asomara Pero a la ti, ventana. Carlos Francino, ¿a ti te gusta la pimienta de todo esto? No, la pimienta no. Lo que quiero es que compartamos con los oyentes un poco la cara oculta de los grandes mitos de la música. The Dark Side of the Moon, ¿no? Sí, porque Van Morrison, tú me has contado esta mañana, déjame reproducir el fragmento de conversación, dice, hostia, un día vino a la radio, lo entrevistó y solo le faltó escupirme. Palabras textuales tuyas Sí, sí. de esta mañana. Digo, hombre, tan es así este hombre. Pero me regaló su tiempo, es decir, al final no le faltó, pues sí, le faltó un poquito. Del 1 al 10, bordería, sosería de Van Morrison, un 8. O sea, en cuanto a borde, Sí, es 8 de borde. muy, muy borde. Lo que pasa es que es el mago que es capaz de coger el rhythm and blues, el folk, el soul, el rock y cogerlo todo con jazz y meterlo en la misma pastilla. sí, y eso es dificilísimo. ¿Y en el planeta a borde está solo Van Morrison o hay más estrellas ahí levitando? Es verdad que Carlos Francino me ha pillado en el pasillo y yo le he empezado a Es que decir me has contado cositas y tantas tal. cosas que lo digo, de tiene Dylan. Tony a la ¿Qué yo he pasa tenido- con Dylan? Sí, yo he tenido a Dylan delante con la gabardina, no sé si es la misma de siempre, de la que hablan, que es mítica, que anda sola. Como la de Colombo. Como la de Colombo, yo os juraría que un poquito más sucia. No, perdón, nada. Robert Zimmerman, cuando lo tienes delante, le preguntas cosas. "Ay, ¿qué tal? Es que tú has dicho, Bob Dylan, una de las frases que ha pasado a la historia del mundo de la música y la literatura. The times are changing. Los tiempos están cambiando. Sí, eso lo dije yo. ¿Y no han cambiado los tiempos? Me dijo. Digo, sí. Vale, entonces... Eso es lo que... Y luego todo monosílabos. Todo monosílabos. Pero Como me los regaló niños. su tiempo y al final... mira, ¿te puedes hacer una foto conmigo, Bob Dylan? No. Pero él no hacía radio también. Sí, y le dije, hemos escuchado tu programa, haces un programa de caras B, de discos, es impresionante. Vale, gracias. Solo eso, eran monosílabos, frases muy cortas y tal. Su ecosistema no es este. Él vive ya hace mucho tiempo en otra galaxia, pero fíjate esto, por ejemplo. Este fue el tema que yo ponía cuando era disjockey, era joven, empezaba a pinchar música, los ambientales, cuando el disjockey se iba a un rincón con la novia, me decía, empieza con el Hurricane de Bob Dylan y empezaba con esto. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. Oye, pero yo no quiero quedarme así. Habrá No, gente también. no te quedarás, tú tranquilo. Tú pregúntame, yo te digo. Habrá Carlos. gente en el mundo de la música, en la lista de los grandes mitos de la música, que será la otra cara, ¿no? Pienso en Paul McCartney, por ejemplo. There was a girl who loved a biker. She used to follow him across America, but the biker didn't like her. Esto es lo contrario, Bob Dylan. Es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Además, yo le hice la pregunta... ¿Y esta canción? Bicycle Like an Icon es una de las canciones que más me gusta de Paul McCartney. De las Me que menos- reconoció... de las que menos conozco. Sí, Al menos yo. los ciclistas como iconos para él, que se ve que le gusta mucho Sí. el ciclismo, y me dijo, esta canción me encanta, ¿cómo la has escogido? Oye, porque es que me gusta mucho. A mí también. Fíjate que la primera pregunta era malintencionada, Paul McCartney. ¿Estoy hablando con James Paul McCartney o con William Campbell? ¿Y el que te dijo? ¿Tú qué crees? Digo, yo no tengo claro, como hay una leyenda que dice que tú moriste y fuiste sustituido por William Campbell. ¿Quién eres tú? ¿Tú qué crees, Fernando? Me decía mi nombre. Sabía mi nombre como sabía el nombre de todo el mundo que estaba a su alrededor, que él creía que tenía importancia en lo que estaba pasando. Es una pregunta de Iker Disco, ¿eh? Un poco. Sí, sí. Al final, a la conclusión que llegamos fue que el tío controla todo y que es muy risueño, y me dijo, yo soy James Paul McCartney. Eso de la leyenda era bueno para los Beatles, y los Beatles crecimos con eso y nos dio mucho dinerito. She loved a biker like an icon, slowly watching precious water. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, buenas tardes, Hola, bienvenido a La Ventana. hola. ¿Qué te dijeron ayer en Radio Vigo sobre la música de La Ventana? ¿Qué te dijeron? No, por favor, la música revélalo. de La Ventana no, la música que pones tú. Yo no, lo ponemos la que entre pones- todos. sí, Mira, bueno, entre Fernandisco todos, aquí. sí, es un seudónimo, Francino. Sí. No, lo que nada más empezar La Ventana, una redactora muy amable, alguien en la redacción de Radio Vigo dijo, tenemos la teoría de que Francino tiene un casete en el que están Eric Clapton,
Serrat, Sabina y Tracy Chapman. Mal gusto no tiene, ¿eh? Lo bonito es que dijeron casete. Nadie dijo una lista de Spotify. No, casete. Dijeron casete. Y yo no se lo desmentí. No. Bueno, pero en esa lista, entre otros, está Elton John también. Sí, I used to be a rolling stone, you know. If the cause was right, I'd leave to find the answer on the road. ¿Y Elton John, Fernandisco, en la corta distancia cómo es? ¿Es cara A o cara B? Maravilloso, cara A completamente, es increíble y fue, yo te conté cuando llegué a la casa, te conté el instante con... Bueno, por favor repítelo para que no lo escuchara. Muy fácil, tú entrevistas a Elton John con su disco de éxitos, era el año 1990 y pico. Había salido todo estupendo, narraba cada una de las canciones del disco. El DAT que manejaba Alberto Ruano, el DAT, no grabó nada. ¡Oh! O lo que es lo mismo, se rompió dentro del aparato. Y Alberto Urrano me dice, ¿cómo? ¿Que no tenemos nada? Cuando ya ha terminado la entrevista. Cuando no ya hay terminó. nada. Nada, cero. Entonces le dije a Elton John, no puedo reproducir la entrevista, no voy a poder hacerle especial, discúlpame, lo siento muchísimo, perdóname. A mí me caen unas lágrimas por aquí que no veas, claro. Y el otro me dice, ¿tú serías tan amable? ¿Me dejas que me tome el postre? Y repetimos lo mismo palabra por palabra, canción por canción. Hostia. Y pude salvar, vamos, un artista me salvó la vida, porque me podían haber dicho, oye, hijo mío, vete de aquí, vaya trabajos que hacen más bonitos, que no hay nada, ¿no? Oye, ¿cuál era el postre? Eso. Pues yo creo que se estaba tomando un helado con yo qué sé, un helado con algo. Pero... Lo que yo creo que era un pijama, ¿no? Esto que llaman el pijama. Un pijama. Habían cosas ahí. Pijama del tiempo del casete también. Hombre, Y fue- tomaría algo que le repitiese. Para... El que tomó algo para que me repitiera era yo, que digo, me ha salvado la vida. Y coincidimos en el especial con esta canción que se llama Philadelphia Freedom, que para mí es una de las mejores. Le dije, es mi favorita. La mía también. Y entonces Bueno, ya, por favor. ya en el bolsillo. Y eso, lo que me quedó claro es que me dijo, cuando te dirijas a mí en todo momento, aparte de la entrevista, yo soy el señor Reginald Kenneth Dwight, me dijo. Y me lo dejó claro. Todo lo simpático que tú quieras, pero aquí el Sir Y Ser, soy sí, yo. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, Vale. nos queda un empate, 2-2, ¿eh? Paul McCartney y Elton John contra Van Morrison, Bob Dylan. Bueno, y si te digo está uno mal. malo, malísimo, Malo, que vais a no. flipar todos. Malo, malísimo, ¿no? Sí. A ver, ¿quién? Melody. No. ¿Eh? Melody, no. Quizá a partir de ahora. Empieza con M, Morrissey, de los Smiths. ¿Y Que eso? viene ahora también. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este? A mí me vuelve loco la música de Smiths. Cuando entró por la puerta yo le hacía reverencias y el tío me miraba con una cara de mala leche, de muchísimo cuidado. De pegarte. Casi de pegarme. Y llevaba un abrigo de piel que le llegaba hasta arriba y me dijo, no tengo ningún interés en hablar contigo. ¿Qué quieres de mí? Digo, yo quiero saber cosas de ti, sé que vas a hacer un trabajo en solitario y tal. ¿Tú quién eres? Fernandisco. No, espérate, yo no sabía en aquel momento ni quién era, ¿no? Me quedé reducido a cero. Es que ha dicho Paul McCartney sí sabe quién soy. Pero al final entiendes una cosa, Carlas, y es que esta gente te regala su tiempo y yo lo agradezco muchísimo. A mí me da igual que me escupas si no quieres. Por ejemplo, Mariah Carey. Bueno, a mí si me escupa le doy una hostia. O sea, quiero decir, me da igual que sea. Yo no me atrevo. Claro. Yo no me atrevo. Pues haber llevado a escupir no Francino vale. de guardaespaldas. Escupir no vale. Mira, ya con esto si quieres acabo. Mariah Carey, que es una de las mejores cantantes, el registro vocal femenino, yo juraría, más de la música pop más importante que existe. La entrevista fue fantástica porque se empieza a hablar conmigo, se me queda mirando y le traen un plato de espagueti carbonara. Y la tía se pone a comer espagueti carbonara y yo le voy diciendo, wow, gracias y tal. Oye, la colaboración con Whitney Houston que hiciste, ¿qué tal? Digo, ¿pero me vas a decir algo más? Iba comiéndose el plato de espaguetis, pasaron 20 minutos y no me contestó a nada, comiendo. Ya, tienes que hacer un Ya libro. te dijo con cuando estas acabe el cosas, postre. Que no tengo tiempo. Tienes que hacer esto es una sección. Total. Entre Gastronomía la y radio, la televisión, lo que hacemos todos los Qué días, es barbaridad. imposible hacer un libro, Carlas, Ya. no se puede, no hay tiempo. Bueno, pero material sí, ¿eh? Sí, material tengo todo. Pero soy muy feliz, Carlas, porque he tenido la posibilidad de que esa gente me regale su tiempo, Ya. esa cápsula del tiempo que me han regalado y me da igual. Si puede ser que no me escupan, pero si me escupieran tampoco pasaría nada. ¿eh? Yo, tampoco voy a pagar. cuando te oí hablar del Dylan monosilábico respondiéndote,
también estaba pensando en algunos compañeros periodistas que hacen preguntas ya autorrespondidas, ¿no? Sí. Oye, en la primera parte habéis jugado muy bien, habéis atacado tal, en la segunda os habéis relajado y en la tercera ya no sé qué. Sí. Déjame que conteste yo. Si puedes. Pero esa tiene la respuesta. El fútbol es así. El fútbol es así. Fútbol es así. Todo por la radio. ¿Qué preparáis hoy? Hoy viene Iturriaga, que está en la orilla de las celebridades amables. Digamos, estaría más bien con Paul McCartney. Porque estuvo Iñaki de la Torre el martes y hoy está Exacto. Iturriaga, está el Mundo Today, están los especialistas secundarios, están las cartografías de Laura Piñero y vamos a seguir contando estas historias que nos transmiten los oyentes, aunque tenemos un listón difícil de superar, porque ayer recordarás que que hablamos con Ataulfa, el alias de Patricia. Patricia es una oyente que a la pregunta que hemos formulado para que nos contesten qué hace usted cuando escucha todo por la radio, nos contestó muy amablemente que estaba en Dinamarca, que había estado mucho tiempo en Marruecos y en Kuwait, que ahora estaba en Dinamarca y que además había creado un personaje con una voz particular para dirigirse a su marido cuando quería que le hiciera caso. Te lo estoy explicando aquí a Fernandisco. Está poniendo una y me cara, estás dejando flipado. Como si fuera Elton John comiendo espagueti. Tengo que venir más aquí, ¿eh? Y nos contó pues que cuando ella quiere que su marido le haga caso, pues habla, pues sí, ¿por qué no me haces esto? Y tal. Y bueno, nos lo contó así. Y ese es el listón que tenemos de la historia de los oyentes que nos han explicado. Alto, ¿eh? Pero seguro que recordaréis, y lo recordará Isaías, al médico que nos hablaba desde Camerún. El palíndromo. El que nos envió un palíndromo. El doctor palíndromo. Y que Isaías le respondió con 2 palíndromos. Sí. Pues el oyente nos ha vuelto a responder y nos ha enviado más palíndromos. Olo. Tenemos una serie de historias que contar, tampoco alucinemos. No, el que está alucinando soy yo. Yo tengo que venir aquí, ¿eh? Cuando quieras. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual. Carlton Banks nos viene a todos a la cabeza, el primo de Will Smith, pero la verdad es que es el tío más simpático con el que nunca he estado en el mundo de la radio, Tom Jones. Nosotros lo entrevistamos en este estudio con un cachorro de tigre. Con un tigre. Ahí sí tigre de Gales. Le sacamos un tigre que él no sabía que le íbamos a sacar. A que sonríe como nadie. Bueno, sí, nos podría haber mandado la mierda, pero no, se lo tomó bien. Se lo tomó bien lo del tigre. Tú tienes una ventaja, Carlas, con todo esto, y es que a ti no te envía la mierda a nadie. Bueno, sí, hombre, eres un tío muy simpático y eres educado, con todo lo que hay por ahí. Y fuerte, claro. Se amenaza con dar una hostia en el momento menos. Isaías, con todo lo que hay por el mundo mundial. Si te escupen, no te pueden escupir, hombre. No, aquí dando como ejemplo. Si te escupen, das una hostia, punto. Muy chiquitín. Yo no me atrevo. Cualquiera se atreve. Fernandisco, vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Isaías, ¿qué pasa? No, que estaba pensando, una de las entrevistas que a mí me marcó, porque fue como la convalidación de 3 cursos de universidad, fue con el exministro ya fallecido Francisco Fernández Ordóñez. Entonces yo llegué, era una especie de becario recién llegado, y le dije, mire ministro, le voy a preguntar esto. A la segunda me paró y me dijo, tú, Isaías, pregúntame lo que quieras, que yo te responderé lo que crea conveniente. Y ya está. Pues, es decir, es la lección más grande que me han dado en la vida. A mí me pasó algo parecido con una entrevista a Manuel Fraga, que él también intenté explicarle lo que le iba a preguntar, y me cortó de sopetón diciéndome, pero empieza usted la entrevista de una vez. Claro, el tono es distinto. Sí, no, el tono es distinto. Sí, menudo Eso grito. era impaciencia. También, cara A y cara B. Llega a decir a Francino y no sé yo lo que ha pasado. No, cara A y cara B. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, un abrazo. Tony Martínez, en un ratito. Eduardo Valle Espinos, un beso. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.